Bendiciones, amados hermanos. En este día quiero hablar acerca de lo que nos habla la palabra del Señor en el libro de Mateo, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. La Biblia nos habla acerca de una verdad, la verdadera enseñanza de los magos. La Biblia nos habla acerca de estos personajes en los cuales seguramente hemos escuchado acerca de ellos, y el propósito de esta enseñanza o de este mensaje no es traer lo que hemos escuchado siempre, de cuántos eran, de que si eran magos, eran reyes, eran sabios, o de dónde eran aquellos personajes, sino más bien quiero enfocar este mensaje en la enseñanza que estos varones o estos personajes de la Biblia nos dan a través de sus acciones. Podemos notar lo que ellos nos enseñan, lo que la palabra de Dios nos muestra a través de este capítulo. Algo muy maravilloso, algo muy hermoso cuando lo logramos entender. La palabra del Señor dice que se había dado el acontecimiento más grande en este mundo, el nacimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Aquellos hombres, dice la Biblia, o aquellos magos, como lo menciona la palabra del Señor, dice la palabra que habían sido guiados por una estrella. Y llegan buscando al Mesías, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. La Biblia dice que todo Israel se había asombrado de lo que ellos habían dicho, que habían mirado acerca del nacimiento de aquel niño. La Biblia dice que en aquel tiempo reinaba Herodes, el cual también le interesó saber acerca de lo que aquellos seres estaban diciendo. La Biblia dice que fueron traídos ante Herodes. Y aquí es donde yo quiero entrar al primer punto que quiero analizar a través de la palabra en este día. Dice la palabra que ellos vinieron ante Herodes, aquel que gobernaba en aquel entonces. Pero algo que la palabra de Dios me enseña es de que ellos no venían interesados en estar con Herodes. Ellos no venían, su interés de estar ahí no era para estar con el que gobernaba en aquel entonces. Ellos son traídos y hablan con él y después se van. La Biblia dice que llegan al lugar donde estaba Jesús y María. Y cuando entran a ese lugar, ven al niño y a María, su madre. Y la palabra de Dios dice que estos, al ver al niño, se postraron ante él. Y aquí es donde quiero que entendamos cuál es la enseñanza acerca de lo que aquí la Biblia nos habla. La enseñanza es que ellos habían estado ante Herodes, el que gobernaba, aquel que tenía un poder terrenal, aquel que era el que gobernaba. Si podemos hablar de poder político, de poder de tierra, de poder mundo, era aquel hombre el que gobernaba aquel lugar. Pero ellos llegan a la presencia de Herodes y ellos no se postran. No se postran ante este rey. La Biblia no nos relata que ellos al ver al rey Herodes se postraron ante él. No. La Biblia también nos muestra que cuando ellos entran a aquel lugar, ven al niño y ven a María, su madre. Pero ellos, dice la Biblia, se postraron ante el niño, se postraron ante el Hijo de Dios, no ante María,
no ante la persona que había sido usada por Dios para que su hijo naciese en este mundo. Se postraron ante Jesús. Esa enseñanza, cuando logramos entender el verdadero significado de lo que estos personajes vienen a hacer ante Jesús, nos damos cuenta lo que ellos hacen: postrarse y adorar a Jesús. Ellos reconocieron a Jesús, que era no solamente un rey, el rey de los judíos, como ellos mismos lo habían dicho, sino que era el Hijo de Dios, el que merece la honra, el que merece la gloria, el que merece toda adoración. Y lo que podemos aprender, por eso le hemos llamado a este tema la verdadera enseñanza de los magos. Porque lo que aprendemos de ellos es que lo que ellos hacen en ese momento es demostrarnos que no es ante ningún poder político o gobierno que debemos de postrarnos aquí en la tierra, ni tampoco debemos de postrarnos delante de algún personaje que haya sido usado, ya sea en el pasado o hoy en el presente, usado por Dios para algo en específico. La Biblia nos habla que han habido profetas, que han existido apóstoles, que han existido grandes varones de Dios. Incluso entre ellos, cuando digo varones, no me refiero solo al género masculino, sino a la humanidad. Han habido hombres y mujeres, para que mejor entendamos, hombres y mujeres usados por Dios para algo en específico. Podemos hablar de Moisés, que fue el varón que Dios usó para libertar a su pueblo Israel de Egipto. Podemos hablar de grandes personajes en la palabra, como el profeta Elías, como David. Podemos hablar acerca de Josué, podemos hablar de Pedro, podemos hablar de Juan, de Pablo, de María, podemos hablar de una Esther, de una Ruth, podemos hablar de todos ellos. Pero estos hombres nos demuestran en ese momento, porque ellos tenían ahí dos personajes. Ellos tenían a Herodes y se presentaron ante Herodes, y tenían a María. Pero en ninguno de ellos estos varones se postran, sino que dice la Biblia, al ver al niño, se postraron ante el niño. Se postraron ante el Hijo de Dios, el que merece gloria, el que merece honra. La pregunta a hacer en este momento es: ¿a quién le temes? ¿Sobre quién está tu fe? ¿Ante quién te postras hoy en día? El único que merece la gloria es Dios, no los hombres. Han existido, hablando acerca de historia, han existido hombres y mujeres que han hecho grandes cosas en esta tierra. Podemos hablar de gente que ha inventado cosas importantes hoy en día para la humanidad. Mas sin embargo, no debemos de postrarnos ante ellos por lo que hicieron, o por lo que son, o por lo que fueron. De igual manera, espiritualmente hablando, han habido personas que han sido usadas por Dios para ciertas cosas en esta tierra, pero no nos podemos postrar ante ellos. La gloria es de Dios. Estos hombres nos dan un ejemplo. Ellos, dice la Biblia, se vienen ante Herodes y ellos no ofrecen regalos. Ellos no abren sus tesoros, como dice la Biblia, que lo hicieron ante Jesús. Ellos no abren sus tesoros ante Herodes para dar de lo que ellos traían a Herodes. Ni abren sus tesoros ante María para dar de lo que ellos traían a María. Ellos lo abren sus tesoros y le presentan esas ofrendas, esos regalos a Cristo Jesús, al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Jesús dijo que solo Él
es el camino para llegar al Padre. Él dijo que Él era la única verdad, que Él era la vida, que Él era el camino para llegar al Padre. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿A quién alabamos hoy? Me refiero nosotros muchas veces conocedores de la palabra de Dios, mas sin embargo nos inclinamos muchas veces a creer en ciertos personajes, porque hacen cosas que a veces nos asombran, o porque tienen cierto poder, o porque tienen cierto cargo a nivel terrenal. Mas sin embargo, que no se nos olvide esta enseñanza: la honra y la gloria es exclusivamente para Cristo Jesús, aquel que murió y resucitó para darnos vida a nosotros. Estos hombres nos enseñan esta gran verdad. A veces hemos discutido, por decirlo de esa forma, que si eran tres, que si eran reyes, que si eran sabios, que si eran magos, que si eran 4, 3, 5, 6, pero eso de nada nos sirve. A mí, en lo personal, como creyente de la palabra de Dios, como cristiano evangélico que soy, hijo de Dios, no me ayuda espiritualmente el saber si eran 3 o eran 4. No me ayuda espiritualmente el saber si eran reyes, si eran magos, si eran sabios, ni de dónde eran. Lo importante aquí es reconocer lo que ellos vienen a enseñarnos hoy en día con sus acciones, lo que ellos hicieron ante Jesús. Ellos estaban ante un niño. Ellos estaban ante un niño y ellos vienen y se postran ante ese niño. Se postran y lo adoran. Reconocen no solamente que era el rey de los judíos, sino que era el Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. La palabra de Dios nos enseña esta gran verdad. Esta gran verdad. Hoy en día se celebra un día que se dice el Día de los Reyes Magos. Esto lo celebra el mundo afuera y la tradición. Mas sin embargo debemos de entender algo. Si entendiésemos lo que ellos nos enseñaron, esta verdad, le daríamos la honra, le daríamos la gloria al que gloria merece. Nos postráramos ante Dios día a día, reconociéramos su grandeza, reconociéramos quién es Él y a qué vino a este mundo, reconociéramos lo que en verdad Él es, el Hijo de Dios. La enseñanza que ellos nos dan no es simplemente acerca de un día, acerca de una celebración, acerca de una tradición. Ellos nos enseñan que cuando hablamos de Jesús, el Hijo de Dios, debemos de postrarnos, reconocer quién es Él, humillarnos ante Él, abrir nuestros tesoros y venir delante de Él y decir: reconozco quién tú eres, reconozco quién tú eres. Posiblemente habrá gente que no ha reconocido a Jesús como lo que Él es, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios. Pero para eso está la palabra de Dios que nos muestra quién es Él. Y hoy puedes reconocer, al igual que reconocieron aquellos personajes, quién Él era, a quién se merece dar gloria, a quién debemos de dar la honra. Recuerda bien, no es a nadie de esta tierra que tenga un dominio o un poder sobre algo o sobre alguien. No es a alguien que Dios haya usado para algo en específico. La honra, la adoración, tu alabanza debe de ser exclusivamente
para Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que dio su vida para salvarte a ti y para salvarme a mí. Recuerda la verdadera enseñanza que estos magos nos vinieron a dar a esta tierra. Que el Señor te bendiga.